Hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga. Es una gran bendición para estar contigo en este domingo por medio de video y internet para traer un mensaje para la gloria de Dios y la edificación de nosotros. Amén. Y espero que todo esté bien con ustedes en sus casas y quiero contar que todo está bien con mi familia y yo. Entonces vamos a continuar nuestro estudio en el libro de 1 Pedro. Estamos en capítulo 2, enfocando en la idea de como pueblo de Dios vive vidas piadosas. Entonces vamos a hacer parte 2 de hoy. Pero antes vamos a pedir la presencia de Dios para que podamos entender la palabra y ser cambiados en la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Gracias por el día que podemos dedicar a adorar tu nombre juntamente con otros creyentes, aunque por internet. Por favor, usa este día para tu gloria, Señor. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo que fue a la cruz para nuestros pecados. Se murió, pero se resucitó para nuestra justicia. Señor, por favor, perdónanos de nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad para que nuestra adoración pueda ser agradable a ti. Y Señor, por favor, estés con nosotros para que podamos entender tu palabra. Abra nuestros corazones para recibirlo y responder a tu palabra si tenemos que cambiar algo en nuestras vidas, últimamente para tu gloria y que podamos ser cambiados en la imagen de tu Hijo Jesucristo para tu gloria. Señor, gracias por esta oportunidad a predicar tu palabra. Por favor, estés conmigo, con mi lengua en español y la predicación que puedo predicar bien claro lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, como yo dije, vamos a continuar nuestro estudio en 1 Pedro, y recuerda, estamos en capítulo 2 y en la última mensaje comenzamos a estudiar la cuerpo de la carta de Pedro, porque la introducción era de capítulo 1 todo y parte de capítulo 2. Pero recuerda la última lección o predicación, hemos enfocado en versículos 11 y 12 donde dice que tenemos que tener la mente que somos extranjeros aquí en la tierra. Como peregrinos en la tierra, tenemos que abstenernos de varias cosas carnales, últimamente para silenciar las quejas de la sociedad pagana contra nosotros. En el tiempo de Pedro, las autoridades seculares pensaron que los cristianos son una amenaza al imperio. Pero hoy en día, ¿qué es la queja contra nosotros? Que somos hipócritas, no estamos viviendo como estamos predicando. Entonces, tenemos que abstenernos de los deseos carnales para silenciar las quejas contra nosotros. Pero en este día vamos a enfocar más en detalle cómo debemos vivir vidas piadosas como pueblo de Dios para la gloria de Dios y nuestro testimonio. Entonces, vamos a ir a la lectura cual se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2 en versículos 13 al 17. Vea lo que dice la palabra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces,
Como el título de este mensaje es Como Pueblo de Dios, Vive Vidas Piadosas, parte 2. Estamos en capítulo 2, versículo 13 al 17, y el tema aquí es sometiendo a las autoridades del mundo para dar un testimonio para la gloria de Dios. Pero el propósito para nosotros en este mensaje es para entender por qué tenemos que someternos a las autoridades paganas a veces y cómo debemos someter a las autoridades en cuál manera, y para entender si hay un momento donde no debemos someternos a las autoridades. Entonces vamos a examinar hoy. Pero vea, Pedro aquí comienza a especificar cómo los ciudadanos de la nación santa de Dios deben relacionarse con la autoridad social o secular del mundo en el que viven. Ahora, puede ser tentador para los creyentes cristianos, especialmente en sociedades paganas, interpretar su lealtad a Cristo como una licencia para la rebelión contra las autoridades impías que los gobiernan. En opinión de Pedro, los cristianos deben estar sujetos incluso a las autoridades paganas, incluso a aquellos que tan impíos como el emperador romano, quien en el momento en que Pedro escribió era probablemente Claudio o Nerón. Los cristianos no solo deben estar subordinados a las autoridades seculares, sino que también deben hacer el bien, porque al hacerlo callaron la calumnia contra los cristianos, como es la voluntad de Dios. Entonces, en versículos 13 al 14 podemos ver nuestro primer punto, cuál es someternos a nuestras autoridades seculares porque ellos están para nuestra protección. Vea, primero tenemos que entender qué es el significado de sometiéndose. Mi diccionario de español dice aceptar una persona la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Enfoqué en la última dicho, sin oponer resistencia. El punto para enfocar en es que en el texto de Pedro, el verbo aquí, someteos, es un verbo imperativo en griego. ¿Ok? Es un mandato. Pero está en el modo no activo, pero pasivo, para recibir esta acción en nosotros mismos. Entonces, ¿qué es el punto de Permítete ser puesto en una posición de sumisión. Entonces, es como podemos enfocarnos en el dicho, sin oponer resistencia. Hágalo voluntariamente. Es su decisión. Pero hágalo. Voy a someterme a esa autoridad. Pero quiero ver el subpunto de este primer punto, que ellos están para nuestra protección. ¿Cuál es la motivación para nuestra sumisión a las autoridades seculares? Ve lo que dice en versículo 13, el primer dicho, por causa del Señor. Para el Señor, su causa. Entonces, una pregunta, ¿qué es la causa del Señor? ¿Dios tiene un causa, un propósito? Vamos a ir a Efesios, capítulo 3, en versículos 20 al 21, para ver algo. Recuerda, Efesios es el libro sobre la iglesia, y en capítulos 1 al 3 tenemos la doctrina de la iglesia, porque la iglesia existe. Y en capítulos 4 al 6 es sobre la doctrina en práctica, cómo la iglesia funciona. Pero Pablo termina capítulo 3 con una doxología, en versículos 20 al 21. Y en 21 vamos a hacer algo muy claro. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 y ver lo que dice en versículos 20 al 21.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ve el versículo 21, es muy claro. Dice a Él. ¿Quién es Él? No es Jesucristo, Él es mencionado más adelante en el versículo. Él es el Padre, Dios. Entonces, al Padre, a Dios, sea que gloria. ¿Dónde? En la iglesia, por medio de ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y por cuánto tiempo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos, por siempre. Entonces, ¿qué es el punto? Todo tiene que... entonces, el punto es que todo es para la gloria de Dios. Su punto, su causa, la causa del Señor es para gloria a Dios. Todo tiene que ser hecho últimamente para la gloria de Dios. Entonces debemos someternos voluntariamente, últimamente, para la gloria de Dios. Obviamente tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Y lo hicimos primeramente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero el texto dice que tenemos que voluntariamente someternos a la autoridad humana. Entonces, una pregunta, ¿por qué las autoridades humanas existen? Entonces, vamos a ver versículo 14, o parte de 13, ya sea el rey como a superior, o a los gobernadores, como por el enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 14 dice que ellos son como enviados de Dios. Vamos a ver un pasaje paralelo de este cual se encuentra en Romanos, capítulo 13, y versículo 1 al 4. Vea lo que dice Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean en condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Hazlo bien y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, el versículo 1 de Romanos 13 dice que las autoridades humanas fueron establecidos por Dios. Entonces, todas las autoridades humanas existen por Dios. No hay nada que existe afuera de la autoridad y conocimiento de Dios. Tal vez inmediatamente está pensando en una autoridad malo que está matando a toda su gente. ¿Y cómo Dios pudo establecerlo? Vamos a hablar sobre esto más adelante en el fin del mensaje. Pero, vea, Dios estableció las autoridades humanas para un propósito. Vea, vamos a volver a 1 de Pedro y vea versículo 14. Y a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Entonces las autoridades de Dios que Dios estableció están para castigar los malhechores y alabar a los que hacen bien. Las autoridades están para castigar. Ve Romanos 13:3. Dice igual. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. En otras palabras, las autoridades están para nuestra protección.
Entonces entendemos que Dios estableció autoridades humanas para nuestra protección y tenemos que voluntariamente someternos a ellos últimamente para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué debemos someternos a las autoridades humanas para la gloria de Dios? No entiendo. Entonces, vamos a ver, segundo punto, someterse a sus autoridades seculares porque es la voluntad de Dios. Ve versículos 15 al 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, una pregunta, ¿cuál es la voluntad para nosotros tocante a autoridades secular? Versículo 15 tenemos la respuesta. Tenemos que vivir vidas piadosas, como él dijo también en versículo 11 al 12, y en 11 al 12 el punto era para silenciar las quejas contra los cristianos como era una amenaza al imperio de Roma, pero hoy la queja es que los cristianos son hipócritas porque están viviendo vidas que no están de acuerdo con sus palabras. Pero en versículo 15 tenemos que hacer bien para silenciar a los hombres en su ignorancia. Ellos tienen una opinión sobre los cristianos. Es en ignorancia. Entonces, ellos no saben lo que está diciendo en realidad contra los cristianos que están viviendo vidas piadosas, porque fue hecho en ignorancia. Entonces, ¿en cuál manera podemos someternos a las autoridades? ¿Cómo podemos someternos a autoridades? Obviamente, obedeciendo las leyes de nuestro gobierno. Tenemos que obedecerlas, ¿ok? Pero una pregunta. Si obedecemos a las leyes de las autoridades, ¿es suficiente? ¿Y solamente este? ¿Esta es la voluntad de Dios? Solamente somete a las leyes y ya. Vea lo que dice en versículo 14. Y a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores para nuestra protección. Pero véase, y alabanza de los que hacen bien, para que las autoridades van a alabar la gente que está haciendo bien. Vean Romanos, capítulo 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dicen que las autoridades van a alabarnos por nuestras acciones, si son buenos o bien. Pero hay gente que no son creyentes que están obedeciendo las leyes y el gobierno no está alabando ellos y nosotros por simplemente obedeciendo las leyes. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer haciendo bien que puede causar las autoridades a dar alabanzas a nosotros? Es algo más de simplemente obedeciendo las leyes. Ahora tenemos que entender la frase tener alabanzas. No es que queremos recibir alabanzas. Oh, adórame, adórame. No. Nosotros últimamente quiere que ellos van a alabar a Dios. Entonces, ¿qué es el significado de esta frase en el contexto de nuestra sumisión a las autoridades? Es que vamos a tener una buena reputación o opinión en los ojos de ellos. Entonces, simplemente obedeciendo las leyes no van a dar una buena reputación de nosotros en los ojos de las autoridades. No, tenemos que ir más allá de la simple obediencia. Tenemos que hacer algo que las autoridades van a reconocer como muy bueno para el beneficio de la comunidad. Vea, ¿qué está haciendo para ayudar a su comunidad? ¿Qué está haciendo donde ellos van a reconocer, ok, estos son buena gente? Ellos están ayudándonos.
está llegando a la municipalidad para pedir, ¿hay algo podemos hacer para ayudarle en la comunidad? ¿Hay un programa voluntario que nosotros podemos participar en para ayudar a la comunidad? ¿Está haciendo o solamente está enfocando en sí mismo? Nuestra iglesia. Vamos a hacer un templo lindo para nosotros. Y vamos a tener gente. Y vamos a abrir la puerta. ¡Hey! Venga a Cristo para salvación y sea un miembro de nuestra iglesia. Usted está sacrificando para mejorar su comunidad. Un ejemplo pequeño que siempre estoy tratando a buscar oportunidades para ayudar a la gente alrededor de mí. Por ejemplo, vivimos en la montaña a la par del parque nacional, se llama Bosque del Niño. Y cuando llegamos aquí, yo encontré una de los guardias y él dijo, después hablando él, descubrió que me encanta trabajar con madera. Y él dijo, hey, nosotros necesitamos un rótulo nuevo que dice bienvenidos a este parque. ¿Usted puede hacerlo? Y yo dijo, sí, por supuesto. Me encanta hacerlo. Y yo fui para hablar con el jefe y ellos me mostraron un diseño y yo digo sinceramente, es muy feo, lo siento. Permite mi esposa hacer otro diseño de este rótulo. Y ella lo hizo, le encantaron entonces comencé a trabajar. Ellos trajo todos los materiales para la madera. Yo compré la pintura sin cobrando y yo hice todo sin cobrando este parque. Y cuando pusimos, ellos estaban muy emocionados. Pero sabe, todos momentos cuando estuve allá trabajando, yo tomé la oportunidad para dar el evangelio a ellos. Eventualmente ellos comenzaron a preguntarme sobre cosas espirituales. Y vea, yo pensé, ok, vamos a ponerlo. Gracias a Dios. Era una oportunidad para glorificar a Dios y hacer algo bueno para ellos. Yo no hice nada de para alabanzas a mí, solamente para la gloria de Dios. Pero vea, yo recibí una carta del director de todos los parques de Costa Rica, que dijo muchísimas gracias por su obra y su donación de Y él dijo, vamos a poner este rótulo en la publicación de todos los parques. Y yo dije, wow. Pero vea, yo puse un buen testimonio a frente de los ojos de ellos, para que ellos pudieran reconocer, ese es un buen hombre, y está dando alabanzas a mí, no para mi adoración, pero reconociendo mis buenas obras. Esta es la idea. Para ahora, yo puedo pedir cualquier cosa de ellos y ellos van a hacerlo. No voy a aprovecharlo, pero vea, y el jefe de este parque se cambió a otro parque. Él va a recordar entonces un día, tal vez, va a decir, necesitamos un rótulo nuevo. Yo conozco un hombre bueno. Y más oportunidad a dar el evangelio. Este es el punto, hermanos. Últimamente, para causa del Señor, glorificar a Dios en los corazones de ellos, recibiendo a Cristo. Este es el punto. Entonces, debemos involucrarnos en la comunidad que vivimos en, más allá de simplemente obedeciendo las leyes. ¿Qué está haciendo? Una pregunta a la gente va a decir, ¿no debemos separarnos del mundo en lugar de participando en el mundo? Tenemos que salir Sí, de un aspecto no podemos participar en cosas malas. Pero recuerdo que hemos sido enviados al mundo para comunicar el Evangelio. Es una línea fina que tenemos que andar en. Somos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿cómo podemos rectificarlo? Vamos a ver el versículo 16.
Ve lo que dice en versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir en el mundo secular? Vivir libre aquí no es para hacer mal. No tenemos la liberación para hacer cualquier cosa ahora. No. Fuimos librados ¿de qué? Del poder del pecado sobre nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 para entender esto. Vea lo que dice en Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora fuimos librados no para hacer mal, pero ahora tenemos la habilidad a escoger a hacer bien. No es que, oh, wow, yo tengo mi entrada en el cielo, entonces puedo hacer cualquier cosa, puedo vivir como yo quiero, puedo disfrutar el mundo. No, es que el poder del pecado no está sobre nosotros más. Éramos esclavos del pecado, pero fuimos librados de este. Y ven Romanos 6, 12 al 14. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, tenemos opciones a quién vamos a presentar nuestros cuerpos a servir. Pero como yo dije, fuimos liberados de la esclavitud del pecado a ser siervos de Dios. Ve versículo 16 en 1 Pedro. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pero la palabra que fue traducido siervos aquí en griego es doulos, cual significa esclavos. Recuerda, éramos esclavos al pecado, pero ahora no más. Vamos a volver a Romanos capítulo 6 y ver versículo 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Otra vez la palabra siervos aquí en capítulo 6 de Romanos es la palabra doulos, cual es esclavos. Entonces, la idea es cambiamos nuestra esclavitud. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado, pero fuimos cambiados a un esclavo de Dios, pero en libertad tenemos la habilidad y libertad a escoger a servir a Dios o obedecer a Dios. ¿Y cuál es la manera que Dios quiere que sirvamos en? Sometiéndonos a las autoridades humanas en una manera donde ellos pueden reconocer nuestras buenas obras últimamente para la gloria de Dios. Al estar libres del pecado, por lo tanto, son libres de elegir vivir de una manera que honra a Dios a quien sirven ante los ojos de las autoridades paganas. Entonces, vea lo que hemos aprendido. Ahora, como pueblo de Dios, tenemos que vivir vidas piadosas para un propósito. Por el causa del Señor, para la gloria del Señor, tenemos que someternos a las instituciones humanas, el rey o gobernadores, como ellos son establecidos por Dios,
para castigar los malhechores para nuestra protección y que podemos hacer buenas obras donde ellos están reconociéndolos para nuestra alabanza. Y entonces, esta es la voluntad de Dios para hacer bien y callar la ignorancia de ellos. ¿Quién son los cristianos? Tenemos que dar un testimonio y testificar quién es un cristiano. Y cómo debemos vivir en esta manera, como libres, no para hacer algo malo, pero para servir a Dios en sirviendo otros. Entonces, Pedro terminó su discusión sobre el punto a sometiendo a las autoridades con 4 imperativos que tenemos que hacer. Es un resumen sobre lo que hemos aprendido. Vea versículo 17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Entonces vamos a ver las conclusiones a sometiendo a las autoridades. Tenemos que honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey o las autoridades específicamente. Usted no puede ver los 4 niveles de relaciones aquí. Primero es relaciones social general. Honrar a todos, cual significa que mostrar respeto y consideración hacia una persona. Muestra respeto a cualquier persona, no importa quiénes son. Vea, puede estar en desacuerdo con alguien en su manera de vida, pero aún así tiene que mostrar respeto en una manera. Puede estar en desacuerdo con un homosexual sobre su estilo de vida que bíblicamente es un pecado que no debe hacer, pero puede mostrar respeto a la persona personalmente. Vea, no estoy aprobando su estilo de vida. Voy a explicar bien claro la palabra a ellos. Pero puedo decir sin ser demasiado irrespetuoso. Vea, hay gente que está predicando, los homosexuales, Ok, ellos van a tener una opinión de los cristianos. No quiero esto. Pero a un lado, ellos fueron a un extremo. Pero por un lado está predicando el evangelio. Hay gente que son cristianos que tienen amigos homosexuales que, no me gusta y está yendo a otro lado extremo. No voy a decir nada a mis amigos. No quiero ofenderles. Este es en realidad peor que este lado, porque no está diciendo nada a ellos. Una cosa, recuerda todo Todos no son hijos de Dios, pero todos son la creación de Dios. Y Dios no está dispuesto a que ninguno perezca. Si simplemente te enfoques en condenar sus pecados, sus acciones personales, ellos personalmente te garantizó que no van a escucharle. Pero si muestra respeto a la persona, aunque dicen no estoy de acuerdo con su vida, pero estamos mostrando respeto a ellos como seres humanos y dice la verdad en amor, es más probable que ellos van a escucharle para que pueda presentar todo el evangelio. Y luego pueden escuchar sobre el amor que Dios tiene para ellos. Entonces tenemos que honrar a todos. Otro imperativo es amar a los hermanos. Hemos hablado sobre esto en capítulo 1, versículo 22, sobre el resultado de nuestra salvación debe ser visto en nuestro amor para nuestros hermanos. Y recuerda, amor es una palabra de acción. No es solamente un dicho para decir te amo y nada más. No. Tenemos que hacer algo. Y el ejemplo para nosotros mejor es nuestro Señor Jesucristo, que nos amó en sacrificio. Tenemos que honrar a todo, mostrar respeto a ellos. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y otro imperativo es tenemos que temer a Dios. Y hemos hablado sobre esto en capítulo 1, versículo 17, que si invocamos el nombre del Señor, tenemos que andar en temor, cual es mostrando reverencia a Él, pero también con el conocimiento de su derecho y habilidad a castigar sus hijos si andan mal. Entonces los dos para temer. Pero en el fin tenemos que honrar al rey o
las autoridades más específico. Mostrar respeto de su posición como autoridad. Hay un dicho en inglés, no me tiene que gustar el hombre, pero sí tengo que respetar la oficina. El punto es tal vez no le gusta a la persona o lo que está haciendo, pero si ocupa una posición de autoridad, tiene que respetar la posición. Cuando estuve en el ejército, el presidente de Estados Unidos fue nuestro comandante en jefe. Él era la última autoridad para los soldados. Puede haber habido un momento en que no estaba de acuerdo con sus políticos o decisiones, pero tenía que mostrarle respeto como mi líder. Vea, cuando estamos haciendo todos los imperativos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo bien. ¿Cuáles estamos poniendo un buen testimonio a frente de todos? Ahora sabemos lo que tenemos que hacer, pero todavía hay preguntas sobre la límite de nuestra sumisión y cómo Dios puede establecer autoridades si son malos. Una pregunta es, por Romanos 13, Dios estableció las autoridades, y si ellos son malos, Dios está haciendo malos autoridades. Primero, siempre tenemos que recordar que Dios es bueno y no puede hacer mal. Si vamos a interpretar algo en la escritura, tenemos que tener en la mente. Un principal, Dios es bueno y no puede hacer mal. Vamos a ir a Romanos 9 para ver algo. Vean Romanos 9, 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romano, este verso dice que Dios levantó Faraón por un propósito, para mostrar en Faraón su poder y para que su nombre, por medio de lo que sucedió en Egipto con los israelitas, para que su nombre es anunciado en toda la tierra. Ahora, por un lado, podemos decir que Faraón, que vivió en el tiempo de Moisés, era muy malo. Se trató con los israelitas muy mal. O podemos decir que probó para su gente y lo protegió. Pregunta a los egipcios, ¿él proveyó para usted? Y como un líder de su país, él estuvo protegiendo. Usted puede decir también que Nabucodonosor era muy mal de una perspectiva, pero él hizo un imperio increíble que proveyó para su propia gente, pero vea, Dios lo usó para castigar a los israelitas que no estuvieron obedeciendo a Dios. Y eventualmente, vea, Nabucodonosor creyó en Dios. Lea Daniel capítulo 4, versículo 34 o 37. Nabucodonosor fue salvado. Vea, ellos fueron puestos por Dios en sus posiciones para un propósito. Y vea, había muchos ejemplos con los reyes de Israel, especialmente cuando el reino fue dividido. Todos los reyes de las 10 tribus del norte eran malos, pero la diferencia es que Dios no hizo los malos. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer bien, pero escogieron hacer mal. Entonces no es que Dios hizo un malvado autoridad. Él hizo la posición de autoridad y puso a la persona en la posición, pero permitió a la persona escoger cómo ellos van a ejercer su autoridad. Aunque se parece que ellos no recibieron un castigo por sus acciones, nadie va a escapar al juicio. Entonces Dios estableció todas las autoridades en el mundo, pero no hizo malos autoridades. Ellos escogieron hacerlo. Otra pregunta es, ¿hay un tiempo donde no tenemos que someternos a las autoridades seculares? Hay un momento cuando llegue el tiempo para decir, no voy a someter. Vamos a verlo. Por un lado, gente está diciendo, la carga de las autoridades de Dios es para protegernos. Entonces, cuando ellos no están protegiéndonos más, es la liberación para no someternos a ellos. Es eso, tal vez una interpretación. No estamos obligados a someternos a ellos más, porque ellos no están protegiéndonos y podemos
Y mucha gente en este lado está interpretando no someternos es igual de hacer una rebelión contra esta autoridad. Tenemos que andar con cuidado con este. El significado de decir no voy a someternos no es tenemos que hacer una rebelión o una insurrección contra ellos. Anda con cuidado y no confusa que el gobierno o que la autoridad no está protegiéndole en lugar de castigándole. Si usted está desobedeciendo las leyes, ellos tienen que castigarle para protegerlos, la gente que están haciendo bien. Entonces no confunda diciendo, ellos están persiguiéndome. Usted no obedeció la ley. Usted está en realidad haciendo malo. De un lado, cuando ellos están persiguiéndole injustamente, no está castigando el malo que está haciendo, pero está persiguiéndole porque no le gusta a usted. No está obligado a obedecer a las autoridades. Pero ¿en cuál manera debe desobedecer? Esta es la pregunta. Entonces, ¿en qué manera debemos desobedecer? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 para ver una de las cartas a las 7 iglesias para entender cómo debemos resistir. El versículo 8 al 11 es la carta a Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vea, de las 7 iglesias, 5 recibieron quejas. 2 no recibieron quejas. Uno era de Filadelfia y otro de Esmirna. Entonces, vea lo que dijo. Ellos están recibiendo persecución contra su religión, contra su cristianismo. Y fueron echados en la cárcel y Dios dijo que varios de ellos van a morir. Pero vea lo que Él dijo. Sea fiel hasta la muerte. Entonces Él no dijo, haga una insurrección, haga una rebelión contra las autoridades, sea fiel en este. Pero vea, quiero contar la historia específica de uno de los pastores de Esmirna. Vea, en el año 170, el pastor de la iglesia en Esmirna era Policarpo. Él era un discípulo del apóstol Juan. Y en 160 él tuvo 86 años. Y en 160 él tuvo 86 años. Pero una persecución llegó contra la iglesia porque ellos dijeron no vamos a adorar dioses ajenos. En ese momento el César dijo soy Dios, tiene que adorarme. Y él dijo no puedo. Entonces ellos comenzaron a buscar dónde está el pastor de esta iglesia porque está predicando no debe adorar César. Entonces la iglesia trató de proteger Policarpo y llevó a otra casa para escapar a esta persecución. Pero uno de los muchachos que estuvo en la casa cuando él llegó a la casa, reportó a las autoridades, Policarpo está. Ellos llegaron para llevarlo a la cárcel. Él no es peligroso a nuestra sociedad. Y ellos dijeron, tenemos que llevarlo a la cárcel. Y él dijo, está bien, pero permite orar 1 hora antes. Y ellos dijeron, está bien. Y él dijo, mientras estoy orando, regale a las autoridades comida. Entonces él oró y se fue con ellos. Los autoridades de esta ciudad conocieron Policarpo como una buena persona. Ellos están alabando sus bien hechos. Y ellos dijeron, vea Policarpo, si usted no haga
adora a Dios, echa incensos en un fuego para decir César es Dios, va a morir. Y ellos dicen, vea, nosotros sabemos que usted no cree en este. Está bien. Solamente echa el incenso y usted puede salir. ¿Qué dijo Policarpo? Él dijo, por 86 años que le he servido y no me ha hecho mal, ¿cómo puedo blasfemar contra mi rey y mi salvador? Y ellos llevaron a él a un castigo donde él fue quemado, su cuerpo hasta murió. Pero vea, él no obedeció las autoridades, pero una manera de sumisión a la voluntad de Dios, sea fiel hasta la muerte. Él no pidió una insurrección de su iglesia contra la ciudad. Entonces, la manera de desobedecer no es hacer una rebelión contra las autoridades para quitarlos. No, la manera de desobedecer a la gente es obedecer a Dios. No sometiendo a las autoridades no significa que hacer insurrecciones. Pero es casi igual, pero otra manera que donde no debemos obedecer las autoridades es cuando ellos dicen que tenemos que desobedecer a Dios. ¿Ok? Ve un ejemplo del Antiguo Testamento, está en Éxodo capítulo 1 y ve versículo 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieran a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaran la vida a los niños. Entonces vea que era el mandato de Egipto: mata a los bebés. Ese es contra la ley de Dios. Entonces es mejor para no obedecer a los hombres y obedecer a Dios. Y llévanos al ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 5, 27 al 29. Este es sobre la persecución contra Pedro y Juan cuando estaba predicando. Y vea lo que dice en versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Vea, el contexto era que los líderes religiosos dijeron que Pedro y Juan no podían predicar el Evangelio. Este es directamente contra el mandamiento de Jesús a predicar el Evangelio. Entonces, cuando usted está en una posición como así, tiene que obedecer a Dios antes los hombres. Pero no importa las consecuencias. Pero vea lo que está sucediendo hoy en día. Mucha gente está enojada con los líderes del gobierno que está cerrando las iglesias. Pero no fue para quitar nuestro derecho a predicar el Evangelio, era para protegernos contra la enfermedad. Todavía podemos predicar el Evangelio y adorar a Dios aunque por línea. Pero vea, yo vi en Estados Unidos una iglesia en Chicago que está desobedeciendo a las autoridades y abrió su templo para el culto. Las autoridades llegaron con multas y, esto es contra nuestras reglas. Y dijeron que por las reglas, si usted continúa podemos llegar hasta el último punto y destruir su templo. Y la gente dice, es persecución contra la iglesia. Pero desde la perspectiva del gobierno, la iglesia, ellos están poniendo la ciudad en peligro por su desobediencia. Está congregando y la enfermedad puede crecer. Entonces ellos están entonces las autoridades están tratando de proteger a la gente. Entonces en este ejemplo, ¿quién está más culpable? La iglesia.
la iglesia está diciendo persecución, pero en realidad es así. No, entonces tenemos que andar con cuidado. ¿Cuál testimonio puso esta iglesia usando Hechos 5:29? Es mejor para obedecer a Dios en lugar de los hombres. Entonces piensa antes actuando. Estamos aquí para poner un buen testimonio para glorificar a Dios en los ojos de las autoridades humanas. Entonces, hermanos, para concluir, mi pregunta para usted es, ¿qué es lo que hizo usted para su comunidad que vive en para dar un testimonio donde las autoridades tienen una buena opinión de usted? ¿Cómo usted está glorificando a Dios por su vida en los ojos de las autoridades? ¿Solamente obedeciendo como los incrédulos? ¿Las autoridades pueden ver una diferencia en su vida? ¿O está viviendo una vida en su liberación falso como en el mundo? No puedo jugar como el mundo. Un día, si usted es un hijo de Dios verdadero, va a darse cuenta a Dios por sus acciones. Entonces, hermanos, ¿cómo va a salir? Vamos. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para predicar tu palabra. Espero que fue predicado bien claro exactamente lo que tú has dicho en tu palabra. Por favor, usa esta palabra en nuestros corazones para cambiar nuestras vidas en la imagen de Jesucristo para tu gloria. Pero, Señor, ayúdanos para aprender que tenemos que someter a las autoridades porque tú has establecido las autoridades para nuestra protección. Ayúdanos para apoyar las autoridades. Ayúdanos para hacer un testimonio a frente de los ojos de las autoridades para que ellos puedan ver, ellos son buena gente, para eventualmente dar el evangelio a ellos, Señor. Por favor, úsanos en esta manera y ayúdanos para no interpretar la palabra malo para hacer nuestros propios deseos a desobedecer las autoridades. Señor, por favor, glorifica tu nombre por medio de nosotros en los ojos de las autoridades para tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Espero que este mensaje sea una gran bendición para usted y aprenda mucho de este. Que estamos aquí para un propósito, para glorificar a Dios a frente de los ojos de todo. Entonces, hágalo. Busca oportunidades para involucrarse en la comunidad voluntariamente, para ayudar a la comunidad, para que ellos puedan decir, wow, esa persona es diferente. Amén. Y como siempre es nuestra tradición, hay una linda canción de mi esposa para la gloria de Dios y para su beneficio. Entonces disfrútalo. Y no olviden los videos de miércoles y viernes, que hay un estudio en miércoles como estudiar la palabra. Y viernes es una manera para enseñarle a explicar el evangelio. Y estoy contestando preguntas en maneras breves, espero que. Entonces, si tiene una pregunta sobre algo, tiene un tema que quiere saber más sobre, por favor, escribe en los comentarios para que yo pueda buscar respuestas para usted. Amén. Entonces, hermanos, hasta la próxima mensaje. Que el Señor le bendiga. Amén. Te alabo, Cristo mío, que tu amor salvóme a mí. Tú me limpias y me llenas por servirte solo a ti. Instrumento solamente, pero con tu gran poder. Tú nos usas libremente, nos podrás llevar doquier. Instrumentos por llevarles a las almas sin la luz, las noticias de la gracia que mostraste en la cruz. Instrumentos solamente, pero con tu gran poder.